Por mientras, si les parece, pueden escribirme en el chat el nombre, el apellido y la profesión, o pueden abrir el micrófono y contarnos, así sabemos quiénes están presentes en esta capacitación. Hola, buenas tardes. Yo soy la arquitecta Diana Cirulnik, soy consultora ambiental y bueno, es muy interesante esto que ustedes están planteando, ya que nos pone al día porque siempre tenemos cambios y nunca nos enteramos a tiempo. Entonces, bueno, una manera de decir, bueno, estamos acá porque realmente es muy interesante y bueno, nos va a servir para nuestro trabajo. Les agradezco muchísimo esto que están auspiciando ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Es la idea un poco empezar a tener un contacto más fluido, también que nos conozcan y que podamos hacer un feedback un poco más continuo con los profesionales. Está dentro de nuestros objetivos como departamento. Ahí veo que se están presentando. Julia Odiño, estudiante de la carrera de geógrafo profesional. Salvador Rodríguez, futuro licenciado en Medio Ambiente y Calidad. Gracias. Ariel Farías, estudiante de la licenciatura en Gestión Ambiental. Bien, ahí Eliana Moyano, que si no me equivoco estuvo en la capacitación anterior. Celina Astorga. Agustina de Giuseppe, licenciada en Gestión Ambiental. Victoria Abraham, geógrafa. Qué lindo tener diversidad de carreras. Facundo Quiroga, estudiante de Ingeniería en Recursos. Bueno, acá vamos a tener hoy una ingeniera en recursos que da un pedacito de la charla. Yamile Videla, ingeniera en recursos también. Bueno, excelente. Bueno, creo que podríamos empezar. Seguramente en un ratito se sume el director que estaba en una reunión, quería darles la bienvenida, él también, así que seguro en un ratito se suma. De todas maneras les voy dando la bienvenida de su parte también y de todo el equipo. Si quieren, a medida que vayan entrando, se pueden ir presentando. Como en la capacitación anterior, les vamos a pedir que completen al finalizar un formulario de Google que nos sirve a nosotros también para después tener sus contactos, para saber qué les pareció la capacitación también, y bueno, para seguir en contacto de las futuras capacitaciones que vamos a seguir dando, para enviarles información a los que estuvieron en el primer ciclo. Después les mandamos por mail un sitio de Google donde está información referente a la capacitación y a otras cosas del departamento, como por ejemplo el instructivo para inscribirse como consultores. Así que bueno, ahí pueden ver más información y nos pueden ir consultando en base a cualquier duda que vayan teniendo. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar presentes. Hoy damos inicio a la segunda capacitación dentro del ciclo de capacitaciones del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Un poco como les comentaba, la idea es tener una aproximación más fluida con los profesionales y digamos que la excusa que tuvimos esta vez es que hemos actualizado la normativa en torno al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En el ciclo, en la capacitación anterior dimos un pantallazo de todas las incorporaciones que tuvo la nueva ordenanza. Vamos ahora a dar un pequeño refresh para los que no estuvieron y si no, por si quedaron dudas de los aspectos más importantes de esta nueva ordenanza, que por supuesto apenas esté publicada se las vamos a compartir para que la puedan ver en detalle y cualquier cosa nos puedan consultar. Contarles un poco del equipo, el director, que es Sebastián Fermani, también un colega, él es licenciado en Gestión Ambiental y es magíster en Política y Planificación Social. Quien les habla, Florencia Strugo, soy licenciada en Gestión Ambiental y estoy cursando una maestría en Cambio Climático de la Flaxo. Soy la jefa del Departamento de Evaluaciones Ambientales, y el equipo técnico, Jessica Capellosa, licenciada en Gestión Ambiental, que también hoy va a estar dando una partecita a la presentación. Bruno Gaba, licenciado en Educación de Ciencias Ambientales, casi licenciado también en Seguridad e Higiene y maestrando de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Alejandra Simoncini, que es licenciada en Comunicación Corporativa
Y nos acompaña Josefina Segura, que es ingeniera en recursos, que está en otro de los departamentos de la dirección, pero que trabajamos codo a codo de todas maneras. Bueno, hoy la capacitación está enfocada en los distintos tipos de estudios ambientales, contarles un poco qué incorporaciones hay en los términos de referencia, qué cosas hemos estado viendo también en las evaluaciones, en los informes técnicos, en los dictámenes técnicos de los estudios, hablarles un poco de qué estamos haciendo en la municipalidad y qué pueden incorporar ustedes dentro de los estudios ambientales como consultores, y enfocarnos sobre todo en lo que es la identificación y valoración de impactos. También al final vamos a hablar un poquito del registro de consultores, si tienen dudas ahí también lo podemos charlar. Como el miércoles pasado, un poco la idea de la metodología es que vamos a dar la presentación. Si hay algo que no se entiende, lo pueden o preguntar por el chat o abrir el micrófono, y si no, se guardan las dudas para el final, y al final hacemos un rato más tranquilos y dispersos de preguntas, dudas, sugerencias. Bueno, como un pantallazo general, los tipos de estudios que estamos requiriendo en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental municipal, en esta nueva ordenanza, se clasifican en alto, medio o bajo impacto ambiental. Esto podemos hacer una similitud con los estudios de la provincia, de la ley 5961 y del decreto 2109, ya que el alto impacto ambiental, el estudio que se pide es una manifestación general de impacto ambiental, ya vamos a ver un poco en detalle, pero incluye todos los términos, los dictámenes técnicos, sectoriales, la audiencia. En el caso de que un estudio sea categorizado como de medio impacto ambiental, la presentación es un estudio de aviso de proyecto, también con términos casi iguales que el del aviso de proyecto de la provincia, y en el caso del bajo impacto ambiental es un informe más reducido que un aviso de proyecto, y el nombre que le hemos colocado es informe ambiental. Este es muy similar también a lo que se pide en otros municipios. Y por otro lado, el informe de partida, que es también muy similar, casi idéntico al de la provincia. La idea es adentrarnos ahora un poco en estos tipos de categorizaciones de estudios. ¿Sí? Estos estudios se categorizan según la envergadura del proyecto, ¿sí? Según el tipo de obra o el tipo de actividad a desarrollar. Nosotros como autoridad de aplicación, cuando categorizamos, lo que hacemos es ver el expediente en su totalidad, vemos todo lo que es planos, memorias descriptivas, tenemos muy en cuenta el ordenamiento territorial de la actividad o la obra a desarrollarse. Y eso para nosotros es un factor clave en las categorizaciones. Para nosotros no es lo mismo, por ejemplo, una obra, por ejemplo, un edificio que se desarrolla en plena zona urbana, por ejemplo, residencial, que se desarrolle en la zona oeste del Piedemonte. Para nosotros eso cambia sustancialmente, entonces es muy importante lo que es la zonificación y los usos de suelo para nosotros en las categorizaciones, y también queremos que ustedes empiecen a ver eso en los estudios ambientales. Bueno, como les comentaba, los clasificamos según la envergadura, según el tipo de obra o actividad y según la zonificación. También hay otro ítem muy importante, que es el tema de la generación de efluentes, residuos y emisiones, que según eso hacemos las categorizaciones. Acá me gustaría aclarar que según el tipo de proyecto, también nosotros como autoridad de aplicación solicitamos muchas veces estudios específicos aparte del estudio ambiental, como por ejemplo estudios de aceptabilidad socioambiental, como estudios de cono de sombra. Bueno, vamos a ir de a poquito viendo qué alternativas hay ahí también. Un poco, esto ya lo vimos en la capacitación anterior, pero que tengan con ustedes un pantallazo general de cómo es el procedimiento. En este caso, una manifestación. Se otorgan los términos de referencia, que en esos términos de referencia van a estar los que vamos a ver ahora, que son los generales, y pueden haber algunos particulares, como les decía, estos estudios específicos. El consultor presenta la manifestación. En el caso de manifestaciones, nosotros solicitamos que sean grupos interdisciplinarios, ¿sí? No que sea un consultor solo. Deben estar inscritos en el registro, en todos los casos de estudio. No hace falta que previamente estén inscritos en el registro, pueden en el momento en que los llaman para contratarlos inscribirse en ese momento.
pero sí es importante saber que nosotros les brindamos a los proponentes ese registro para que tengan una referencia de quiénes son los consultores que están habilitados por nosotros. Una vez que se presenta la manifestación, el estudio lo mandamos a una universidad o instituto de ciencia técnica a hacerse un dictamen técnico. Luego toda esa información, el dictamen y la manifestación, se selecciona un organismo sectorial, que puede ser, voy a dar algunos ejemplos, irrigación, la Dirección de Recursos Naturales, hidráulica, según la especificación del proyecto. Se elabora un dictamen sectorial de ese organismo, vuelve toda esa información a nosotros. En el caso de que se solicite, se requiera por la envergadura y por las características del proyecto, se puede pedir una manifestación específica de impacto ambiental. Con toda esa información, lo que se hace es convocar una audiencia pública. Acá los términos de la audiencia pública son los mismos de la resolución 109, no hay nada distinto, ¿sí? Todo el procedimiento es igual. Y luego, con toda esa información, por más de que ya sabemos que la audiencia pública no es vinculante, para nosotros es un paso fundamental, y donde, como dice la resolución, pero aparte por una cuestión de convicción, queremos que se resuelvan todas esas dudas que presenta la sociedad civil, y en base a eso tomamos una decisión donde se define si el proyecto se acepta o no. En el caso de que se rechace, se presenta una resolución de rechazo, y en caso de que se acepte, se puede aceptar como está el proyecto o con modificaciones. Y en ese caso se otorga una declaración de impacto ambiental. Después de eso viene la instancia que depende más de la autoridad de aplicación, del monitoreo y control. Actualmente estamos teniendo, la verdad, un muy buen feedback con los profesionales que han estado haciendo este tipo de estudios, porque generalmente después los contratan también para que hagan el monitoreo, para que hagan indicadores y nos remiten esos informes a nosotros. Bueno, también comentarles eso, que en grandes proyectos está sucediendo, y es muy interesante ese seguimiento de pues, las etapas de construcción, de funcionamiento, de operación. Bien, el procedimiento de un aviso proyecto es más simplificado, no tenemos la instancia de audiencia pública, y la instancia de dictamen sectorial es una instancia que la autoridad de aplicación define si es necesario o no. Y en el caso del dictamen técnico también definimos si eso lo hacemos nosotros como autoridad de aplicación o lo enviamos a una universidad. Eso lo vemos también según el tipo de proyecto que se presente. Y el resto es exactamente igual: se presenta el aviso de proyecto, se elabora el informe de dictamen técnico, en caso de que debe dictamen sectorial, se va a sectorial, y con toda esa información emitimos las resoluciones finales, ya sea de rechazo o de aprobación con o sin modificaciones. En este caso, los profesionales pueden ser o un equipo de profesionales o puede ser un consultor individual con incumbencias en la materia e inscriptos en el registro. El caso de los informes ambientales y los informes de partida tienen distintos términos de referencia, pero el flujo del procedimiento es el mismo. Se presenta el estudio, luego se hace un informe o un dictamen técnico, ahí definimos si, otra vez como en el aviso de proyecto, si lo hacemos nosotros o si lo hace una universidad o organismo de ciencia y técnica, y con eso también podemos solicitar, si creemos conveniente, un dictamen sectorial, y a partir de ahí se emite la resolución o de rechazo o de aprobación. En ambas dos instancias, en el caso de avisos de proyecto, informes ambiental o informes de partida, luego está la instancia de monitoreo y control, ¿sí? Bien, haciendo todo este como repaso de lo que vimos en la capacitación pasada y retomando un poco cómo son los procedimientos, vamos a adentrarnos un poco en ello. También recordar que no todos los tipos de obra y actividades la autoridad de aplicación somos municipios, sino que hay distintas obras o actividades que la autoridad de aplicación es la provincia. En el caso de que nosotros veamos un expediente, que nos pasa seguido, que la autoridad de aplicación es la provincia, lo que hacemos es remitirlo a la unidad de evaluaciones ambientales del gobierno de la provincia, ¿sí? Que son todo el listado de actividades que está en el anexo 2 de la ley 5961. Bien, nosotros en nuestra ordenanza
tenemos en uno de los anexos, que después lo pueden consultar con más tranquilidad, tenemos el listado de proyectos de obras o actividades que están dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental municipal. Y en ellos tenemos los 4 ítems que cita el anexo de la Ley 5961, que son el emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de existentes, emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios, cementerios, intervenciones edilicias, aperturas de calles y remodelaciones viales, y aparte hemos incorporado un listado, que es el que ven a continuación, con el resto de actividades que quedarían comprendidas dentro del procedimiento. Acá cabe destacar que por más de que esté este listado es orientativo. Sí pueden haber actividades que no hemos contemplado, que son quizá más excepcionales que sucedan, y que si consideramos que el impacto es significativo, nosotros categorizamos de todas maneras el estudio. Esto después lo pueden ver con mayor tranquilidad. Bien. Queremos contarle un poco cómo son los términos de referencia de cada uno de estos tipos de estudios ambientales. La idea acá, voy a destacar lo que es una incorporación o lo que es como de mayor relevancia, ¿sí? Porque son muy parecidos a los términos de referencia de la provincia y sé que la mayoría está en sintonía con eso y ya tienen mucha experiencia, así que no los quiero aburrir. Respecto a la manifestación general de impacto ambiental, los datos personales, acá es importante que el consultor debe firmar en todas las hojas. En nuestro caso, que ahí lo vamos a ver más en detalle, estamos presentando todo, absolutamente todo digital. Entonces, para facilitar y que no tengan que imprimir y después escanear, lo que hacemos es que ustedes pueden colocar su firma de manera digital en el PDF, ya sea porque la tengan ya a la firma en el PDF o pueden colocar con una imagen, ¿sí? Para validar esa firma, lo que pedimos es una declaración jurada, que ya tenemos un modelo de eso. Esa declaración jurada sí la tienen que imprimir y firmar ustedes y el proponente, donde dice que ustedes validan que ese informe lo han hecho ustedes, que tiene firma digital y que tiene carácter de declaración jurada, ¿sí? Eso significa que lo único que imprimen es una hoja y el resto es todo en PDF. Después de los datos personales viene una descripción del proyecto y sus acciones. Acá como algunas incorporaciones, hay una descripción específica de los artefactos tecnológicos. Esto va de la mano con un poco lo que hablábamos de la incorporación del cambio climático dentro de la evaluación de impacto ambiental, y algo que vamos a ver en la capacitación del miércoles que viene, que son los mínimos de sustentabilidad que tenemos en el Código Urbano y de Edificación. Así que esto es importante, una descripción concisa, no hace falta que sea algo muy extenso, pero describir las instalaciones de iluminación, los artefactos sanitarios, sistema de riego, qué tecnología se va a utilizar en todo lo que sean artefactos, y por supuesto esto va a estar vinculado pues con los consumos. Por otro lado, el plan de gestión de residuos, que vamos a tener en breve un apartado específico de la gestión de residuos. Esto es realmente muy importante que consideren los volúmenes, los tipos de residuos, de qué manera se va a gestionar, y acá como hemos puesto en color, la ubicación. En el caso de las manifestaciones, mínimo un croquis de esto. En el caso de los avisos, de los informes, puede estar descrito, pero es realmente importante que se empiece a considerar la gestión de los residuos, por ejemplo, en un edificio, que coloquen en dónde se va a hacer la diferenciada de los residuos en el espacio, ¿sí? Empezar a contemplar esos espacios para el sitio de almacenamiento, ¿no? Como les digo, esto lo vamos a ver en profundidad enseguida. El resto es igual que los términos de referencia provinciales. Después, por otro lado, el inventario ambiental y la descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves. Lo mismo, inventarios, ya todos tienen conocimiento. Acá vamos a hacer enseguida un poco de énfasis en el tema de la biodiversidad. Y la incorporación del ordenamiento territorial en los estudios de impacto ambiental. Este análisis que hablábamos, análisis de la ocupación del suelo, ¿sí? No solamente contemplar el área del proyecto, sino qué es lo que sucede en todo el área de influencia directa e indirecta, ¿sí? Tener en cuenta las zonificaciones, tener en cuenta qué usos tenemos,
tener en cuenta variables viales, de tránsito. Acá la idea es hacer también un desarrollo de cartografía vinculada de todo el inventario ambiental. Después el punto 4, la identificación y valoración de impactos. Esto creo que ya todos han desarrollado distintas metodologías, la mayoría de los consultores usan la metodología de Conesa Fernández. No estamos cerrados a otra metodología, por supuesto siempre que sea algo académicamente aceptado. Sí pedimos que se coloquen en anexos, en todos los tipos de estudio, los cálculos de la matriz, PDF. Luego, el plan de prevención, mitigación, compensación y vigilancia. Acá la incorporación, y que esto vamos a hacer mucho énfasis, es en incluir compensación, sobre todo en las manifestaciones. Vamos a hablar un poquito de eso ahora, y también vamos a seguir hablando de las compensaciones el miércoles que viene, pero quiero que se queden así con esto como bien ahí el fresco de las compensaciones, ¿sí? En un contexto de que actualmente estamos en un mundo con altos impactos por el cambio climático, quiero que esto sea algo que empecemos a repensar. ¿Cómo compensamos desde proyectos la compensación a nivel de todos los impactos ambientales? ¿Sí? Ya vamos a entrar en detalle en esto. El documento de síntesis, y como documentación adjuntar planos, factibilidades de servicios y otros documentos que acá pueden ser estos estudios específicos u otros que pidamos. Bien, esos son los términos de referencia a la manifestación. Aviso de proyecto. A diferencia de la manifestación, el aviso de proyecto es como un poco más puntual, ¿sí? Generalmente son proyectos más chicos. En esto, recalcar que en todos los casos de estudio, en los inventarios, no pongamos un inventario gigante de todo el departamento, vamos a realmente a la zona del proyecto, al área de influencia directa, al área de influencia indirecta, ¿sí? A las zonas buffer de influencia del proyecto. Acá son los mismos apartados de un aviso de proyecto, ¿sí? Acá hacemos mucho énfasis en el consumo de energía, en el consumo de agua, y hicimos una incorporación en el punto 14, tecnologías a utilizar, que fue lo que les comenté anteriormente de los artefactos tecnológicos, y una descripción de ellos. Acá podemos colocar si la iluminación va a ser LED, si en los espacios comunes va a haber algún sistema de tecnología para la iluminación, si en los artefactos sanitarios va a haber también alguna tecnología de menor consumo de agua, de automatización, qué sistema de riego se va a utilizar, si va a haber captación de lluvia, etc. Si la idea es que acá hagamos un desarrollo, en el caso que se usen energías renovables también, que aprovecho para contarles que el miércoles que viene va a haber un apartado específico para todo el tema energético, así que no se lo pierdan. Y, como les digo, luego es todo igual que el aviso de proyecto de la provincia, con la necesidad de anexar los cálculos de la matriz, el plan de gestión de residuos, que ya se los comenté, la compensación incorporada en el plan de gestión ambiental, bueno, y eso con el aviso de proyecto. Respecto a los categorizados como de bajo impacto ambiental, es decir, informe ambiental, van a ver que tiene algunos puntos que es muy similar a un aviso de proyecto, es mucho más conciso, mucho más puntual. La idea es que describan muy bien el proyecto, esto para todos, pero en este caso en particular, que por ahí uno dice, bueno, un informe ambiental es algo más por arriba, pero es importante que escriban bien el proyecto, que quede claro el proyecto, que incorporemos los artefactos tecnológicos, los consumos, y hacer una casi realmente breve descripción del entorno, ¿sí? de los aspectos ambientales más relevantes sobre todo. Bien, en este caso, perdón, sí. En un solo apartado, la identificación y la descripción de los impactos ambientales. Acá no es necesario hacer una valorización de los impactos, sí una muy buena identificación y descripción de los impactos ambientales.
y un buen plan de gestión ambiental con las medidas de prevención, mitigación y compensación. El plan de gestión de residuos, esto es algo transversal a todos los estudios, y documentación adjunta. En el caso del informe de partida, también lo mismo, igual que el de la provincia, anexamos el tema de la descripción de los artefactos tecnológicos y del plan de gestión de residuos, y dentro del plan de gestión ambiental, la compensación. Bien. Voy a pasarle la palabra a Jessica. Si hasta ahora quedó alguna duda, como así muy fuerte, pueden levantar el micrófono o escribirlo en el chat, si no, para el final. Le paso la palabra a Jessica. Gracias, Flor. Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Esperemos que podamos estar cumpliendo con sus expectativas respecto a esta capacitación. Florencia les ha comentado sobre los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental, que como en todo caso son diferenciados dependiendo de cada uno de los tipos de estudios de impacto ambiental, pero hay algunos aspectos que son relevantes y son comunes en cuanto a todo tipo de estudio de impacto ambiental, y que es importante tenerlo en cuenta al momento de su elaboración, ¿sí? De su desarrollo. Pero antes quería transmitirles una apreciación respecto a la elaboración de los estudios de impacto ambiental, y es la importancia de poder comprender bien cuál es la esencia del desarrollo de un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Como profesionales debemos entender que no es solamente un estudio descriptivo, que tiene una finalidad que permite lograr ese equilibrio entre las características del medio y la actividad que se va a desarrollar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en cuenta bien cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de un estudio de impacto ambiental, entonces vamos a saber identificar bien cuáles son las variables en las que debemos hacer énfasis al momento de realizar un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Bueno, dicho esto, también es importante que tengan en cuenta que un estudio de impacto ambiental, sea categorizado de la forma que sea, ya sea una manifestación, sea un aviso de proyecto, sea un informe ambiental o un informe de partida, tiene como unos pilares sobre los cuales se sustenta su desarrollo, ¿sí? Por un lado, está la descripción de las características del medio, ¿sí? ¿Cómo hago yo la descripción de las características del medio? Florencia algo les comentó sobre no realizar una descripción exhaustiva de todo el departamento de la ciudad, sino focalizar en las características del medio donde se va a desarrollar, ya sea área de influencia directa e indirecta, donde se va a desarrollar la actividad, ¿sí? Para esto, ¿qué es importante? Yo tengo que salir a la calle para hacer la descripción de las características del medio. Si bien va a haber un trabajo de gabinete, también tengo que ir a hacer el relevamiento, pero no lo puedo hacer todo desde el asiento, ¿no? No puedo estar solamente describiendo las características del medio mirando Google o simplemente haciendo una descripción desde los libros o desde la búsqueda en internet. Necesito salir a la calle y percibir bien cuáles son las características del medio donde se va a implementar la actividad, ¿sí? ¿Qué me va a permitir a mí desarrollar bien las características del medio? Me va a permitir identificar bien cuáles son los factores ambientales que van a verse afectados por esta actividad, ¿sí? Es por eso que es tan importante hacer una buena descripción del medio, ¿sí? No quiere decir buena descripción 20 páginas desarrollando un montón de información de internet o demás, ¿sí? Quiere decir una descripción acabada del lugar donde yo voy a realizar la actividad, ¿sí? Bien, ahí vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los distintos subsistemas que conforman las características del medio, ya sea el subsistema físico, biológico, socioeconómico. Bien, eso es uno de los pilares que debemos tener en cuenta. Por otro lado, tenemos otro de los pilares que también es fundamental y generalmente se subestima un poco, y es la descripción del proyecto y sus actividades, ¿sí? Cuando yo realizo una descripción del proyecto, no es necesario entrar en detalles en ciertos aspectos como de arquitectura y demás, pero sí las bases de esa actividad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las actividades, los productos, los procesos, me va a permitir a mí
identificar bien cuáles son los aspectos ambientales. Por ejemplo, si la actividad que yo voy a realizar es extracción de áridos, entonces el aspecto ambiental, uno de los aspectos ambientales que voy a identificar, va a ser la emisión de polvos en suspensión, ¿sí? De esa manera yo ya sé cuáles van a ser uno de los factores que van a verse afectados por esta actividad, que va a ser justamente el aire, y dentro del aire sus componentes ambientales, ¿sí? Que vendría siendo la calidad del aire. Si yo he podido identificar adecuadamente las características del medio y la descripción del proyecto y sus actividades, entonces voy a poder hacer una buena trazabilidad de los impactos ambientales. Y esto es fundamental. Entonces yo voy a poder estar segura de que mi estudio de impacto ambiental, para llegar al momento de las medidas de mitigación y previo a los impactos, ha sido correctamente elaborado, ¿sí? Una vez que yo ya tengo mis impactos ambientales, puedo establecer, siempre con un criterio bien fundado, las medidas de mitigación, de prevención, mitigación y compensación, ¿sí? Esto, si bien es como a nivel general lo que le queríamos transmitir, nos parece fundamental para la correcta elaboración de los estudios de impacto ambiental. Si nosotros comprendemos bien estos pilares, entonces estén seguros de que van a presentar un buen estudio de impacto ambiental. La próxima, Flor. Bien, dentro de las incorporaciones que Florencia les comentaba, hay otras cuestiones que también les vamos a estar solicitando, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a certificados. Si la actividad que voy a realizar va a generar escombros, entonces lo que vamos a solicitar es el certificado de disposición final de escombros. ¿Qué tiene que tener este certificado? Y tiene que ser emitido por el sitio donde se va a disponer, el sitio de disposición final, que esté habilitado, ¿sí? Eso es muy importante porque lo vamos a estar controlando, y también el volumen de residuos que se generen, de escombros, ¿sí? También tienen que mencionarnos cuál va a ser la empresa responsable de poder tramitar esa que los va a trasladar. Por otro lado, también se va a estar solicitando el certificado de AISAM para ciertos casos. Sería, por ejemplo, una panadería, AISAM les tiene que otorgar el permiso y nosotros eso lo vamos a solicitar y necesitamos que esté adjunto al estudio. El certificado en caso de generar residuos patogénicos, en caso de generar residuos peligrosos también. También se va a estar gestionando el tema de los neumáticos fuera de uso. Para eso también hay un sistema que después José seguramente les va a explicar mejor cómo los estamos gestionando. El caso de los envases fitosanitarios, también que esté la habilitación del ISCAMEN. Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y los aceites vegetales usados. Y lo que les mencionó Florencia anteriormente, el sitio donde va a ser destinada la recolección de fiorenciadas. ¿Sí? Esto va a tener que ser incorporado al estudio. La próxima. Bueno, acá les comento algunas cositas que ya les veníamos viendo también en la capacitación anterior. Hablé ya un poco de algunas incorporaciones respecto a cambio climático, y vamos a seguir hablando un poco el miércoles que viene, pero llévense la idea de que hay ciertas cosas que vamos a empezar a hacer mucho más énfasis, como son todas las medidas de eficiencia energética. En el caso de las construcciones de obras mayores a 2.000 metros cuadrados, se va a pedir un estudio de eficiencia termoenergética, ¿sí? Eso lo vamos a ver el miércoles que viene, pero también para que lo vayan sabiendo. Llevarnos también el concepto de huella de carbono, de huella ambiental, empezar a incluirla. No digo que específicamente tengan que hacer una huella, pero empezar a incluir todos estos aspectos, las emisiones que genera el proyecto, si hay sumideros cerca o si de alguna manera como proyecto se puede aportar a los sumideros de carbono. La idea es que empecemos a utilizar estas herramientas, sobre todo el tema de los sumideros, de la eficiencia energética, como compensaciones de los proyectos,
también el miércoles que viene ya le vamos a contar algunas experiencias exitosas de estas compensaciones. Por otro lado, los usos del suelo, si tienen dudas con todo lo que es el PMOT, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, o con las zonificaciones, todo eso se puede consultar, está en la página, pero la idea es que nos interioricemos y veamos cuál es el uso del suelo del sitio donde se va a instalar la obra o la actividad, cuáles son los usos colindantes, ya sea desde la zonificación hasta el uso puntual de la propiedad donde se va a desarrollar el proyecto y las colindantes. En esto también hacer énfasis en cuál es el modelo de ciudad deseada. La municipalidad está teniendo una línea muy clara hacia un oasis sostenible, hacia una ciudad sostenible. Estamos pensando a la sostenibilidad que no sea más como una opción, ¿sí? Sino que sea algo que todos los ciudadanos, los desarrolladores, que todas las actividades empiecen a incorporarla en su día a día. Así que bueno, es importante también esta visión futura de la ciudad. Es una ciudad que ha crecido mucho, en general todo el área metropolitana ha crecido mucho, entonces tenemos que empezar a crecer inteligente y sustentablemente. Por otro lado, biodiversidad. Esto lo ponemos como un punto ¿sí? bien a destacar porque nos ha sucedido muchos estudios que por ser un departamento con un gran porcentaje y de mayor visibilidad urbana, que la biodiversidad pasa a ser los caninos y los vectores y los roedores que hay en la ciudad. Sí, existen, pero también hay una gran biodiversidad urbana y hay una gran biodiversidad en el piedemonte, que cabe destacar que a nivel de superficie es la mayor cantidad de departamentos es el piedemonte, ¿sí? Y esa flora, esa fauna asociada con una gran variedad de servicios ecosistémicos. Entonces, que no pase a ser algo poco relevante, ¿sí? Es algo que es muy relevante, que nosotros desde la normativa y desde acciones, desde el municipio, estamos intentando darle una mayor conservación, darle una mayor visibilidad, también llevar a la concientización y a la educación de la población de esta biodiversidad urbana. En esto les comento que hay dos ordenanzas asociadas a esto, una es la ordenanza de protección a la biodiversidad y por otro lado una resolución de servicios ecosistémicos, que bueno, si alguien quiere interiorizar en eso, estamos a disposición, que nos dan el marco general para empezar a tomar acciones de conservación de la biodiversidad y de la visibilización y la valoración de los servicios ecosistémicos que tenemos. Por otro lado, también comentarles que todos los proyectos que se han planteado en Piedemonte van a tener una mayor exigencia a nivel de calidad ambiental de los proyectos, esto para que también lo vayan sabiendo, sobre todo vinculado a estos dos ejes, de cambio climático y de biodiversidad, que van a ser como tenidos con mayor recaudo todo lo que sean los impactos que generen los emprendimientos en el Piedemonte. Y bueno, acá le doy pie a Josefina Segura, que les va a contar un poco de la gestión de residuos que estamos haciendo en la municipalidad. El objetivo de comentarles todo eso, aparte de que estén interiorizados en lo que sucede, es que ustedes puedan utilizar lo que nosotros brindamos de la gestión de residuos para sus proyectos. Muchas gracias, Flor. Hola, buen día. Un gusto poder ser parte de este espacio. Bueno, en esta diapositiva introducirles un poco en la importancia que tiene para nosotros el cambio climático. Estimo, Flor, que en la capacitación pasada hablaron de la declaración de emergencia climática, y si no comentarles al respecto de eso, es para nosotros una base, un cimiento a partir del cual vamos generando propuestas para poder contribuir a frenar este cambio climático, ¿no? Y bueno, y en esta filmina podemos observar entonces cómo, considerando desde el año del 2013 hasta el 2018, para el eje en vertical, versus un eje en horizontal que muestra el dióxido de carbono equivalente, podemos ver cómo distintas actividades contribuyen entonces a la liberación de estos gases con efecto invernadero. Vamos a observar entonces que del año 2013 al 2016 la energía hacía su mayor contribución, decreciente con la movilidad o el transporte, pero luego si miramos los últimos años podemos ver
cómo el tema del transporte toma un peso sustancial, ¿no? Cómo empieza a superar las otras barras de color gris y color naranja. Y en base a eso, entonces, hay distintas políticas municipales que promueven la movilidad sostenible, justamente, el uso de bicicletas, el espacio de islas para poder hacer como un buffer en esta emisión de gases de efecto invernadero. Metiéndonos en el tema de gestión de residuos, que es lo que Flor comentó con mucha fuerza en las primeras filminas, queremos darles a conocer cómo nos estamos manejando actualmente desde el punto de vista de los residuos sólidos urbanos o domiciliarios, como también los residuos especiales. Y algo de orgánicos también vamos a hablar, y les voy a comentar también algunas ordenanzas muy novedosas, a mi criterio muy espectaculares, que les voy a dejar a ustedes el desafío de difundirlas. Entonces, haciendo el caminito de cómo es la gestión de los residuos, aquí en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en una primera instancia lo que se promueve es la separación en origen por parte del vecino, de la vecina, que ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar que hemos establecido un cronograma para poder, por eso se llama recolección diferenciada, porque en distintos días de la semana se va a recolectar distinto tipo de residuos, separado en húmedos, o restos de poda, por ejemplo, restos de jardín, orgánicos, y por otro lado, secos reciclables. La importancia de esto se sustenta también dentro del concepto de economía circular, considerando que la MUNI tiene numerosos convenios con instituciones tanto públicas como privadas, y en este caso con Coreme, que es una cooperativa de recuperadores urbanos. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros promovamos en nuestros proyectos, a nuestros clientes, si es que se quiere, o a los que son los proponentes, que hagan hincapié en estas políticas dentro de las gestiones de los barrios y que los vecinos puedan separar en origen para que este concepto de economía circular pueda tomar cada vez mayor fuerza. Si yo acopio en casa muchísimos residuos secos que no puedo mantener, digamos, por el orden y la limpieza de mi hogar, los puedo trasladar a los puntos verdes. Luego el camión de la municipalidad realiza la recolección en los días preestablecidos e informados a los vecinos, y por último, según la calidad de esta separación en origen, se disponen, en el mejor de los casos, en Coreme, o si no, aquello que no se pudo clasificar se lleva directamente a Borgoñón. Este es un panfleto, un flyer muy difundido a nivel vecino-vecina, para que puedan informarse qué días se va a recolectar qué tipo de residuos. En base a esto se ha establecido una zonificación, dada por, o delimitada por, la avenida Boulogne-sur-Mer. Entonces tenemos la zona este, hacia el este de Boulogne-sur-Mer, y por el contrario, este hacia el oeste de Boulogne-sur-Mer. Días claves o días importantes tenemos para la zona este, los jueves, que es cuando se realiza la recolección de secos reciclables, y para la zona oeste, los días viernes. Hacemos mucho hincapié en esto porque sabemos por los recolectores de los camiones que pueden haber como bajas en cuanto a la calidad de la recolección. Entonces por ahí ellos ven, che, los días que era jueves y debía llevarme el seco reciclable, me estoy llevando mezcla de orgánico, de poda, de jardín. Entonces es importante que ustedes esto en sus proyectos lo profundicen y hagan fuerza en esto. Bueno, en esta diapositiva contarles que esta gestión de recolección diferenciada inició en el año 2019, en el 2020, en junio, y fíjense, en color verde, ustedes ahí en esta montañita tenemos en el eje X, en horizontal, meses, y luego lo que se grafica, lo que toma un volumen, son kilogramos de residuos recuperados. El verde representa el 19, y el azul o celeste representa el año 2020. Entonces, fíjense qué importante, para esto de la economía circular, insisto, o la economía de estos recuperadores urbanos, qué importante es llevar adelante este tipo de gestión, y que tanto el vecino como la vecina, como las personas tomadoras de decisiones, se comprometan con esto, porque, bueno, porque podemos obtener infinitos beneficios, muchos. Fíjense este valor porcentual, 1477% fue el incremento de la recolección diferenciada del 2020 respecto al 2019. Debajo de las presentaciones ustedes van a observar unos links. Si hacen clic, los va a dirigir a una página de datos abiertos,
que tenemos a Eugenio, que es el que maneja en nuestra dirección los datos, y van a poder tener mayor conocimiento con números más específicos y puntuales de cuántos son los kilogramos, de cuánto es seco y cuánto es húmedo, o dentro de los secos, cuánto ocupa vidrio de cartón versus papel, etc. Respecto a los puntos verdes, que era la opción que les contaba cuando uno no puede por ahí adaptarse a la recolección diferenciada y no puede acopiar tanto en casa, se puede dirigir a un punto verde, que son los de este tipo, y algunos que están en un estado perfecto mecánico, otros un poco menos, pero ahí estamos trabajando para poder normalizar eso. Pueden acceder dentro de este link que les comento a un mapa que los lleva a la ubicación. Hay una geolocalización de los puntos verdes, tanto puntos verdes como rulero, considerando que ruleros son estas infraestructuras, digamos, estos dispositivos donde uno puede llevar las botellas de amor. Van a poder ver cuáles están activos, cuáles están inactivos. Bueno, la verdad que la página del sitio de la DATS, de datos abiertos, está muy interesante y van a poder sacar información actualizada en tiempo real que les puede dar a servir como insumo para sus productos. Bueno, hablando de residuos especiales, la gestión de residuos especiales tiene otro cantar, diría yo. Si pensamos en el caso de los NFU, que son los neumáticos fuera de uso, podemos comentar que tenemos a la actualidad un convenio con Holcim, que es la cementera, a la cual se les llevan neumáticos, y miren qué interesante los valores o las analogías, y aprovecho para comentarles también que estamos trabajando muy fuerte en la creación de indicadores para poder bajar al vecino y a la vecina estos valores que uno dice, bueno, 722 unidades, 1.800 kilos, ¿y qué, no? ¿Qué significa eso? Bueno, un indicador podría ser entonces, esos números de neumático, kilogramos de neumático, equivalen a 890 garrafas de 10 kilogramos, ¿no? Luego, respecto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAEs, en el 2020 se sancionó la ordenanza 4036, que establece el programa para la gestión de este tipo de residuos, ¿sí? Hay un convenio con Reciclar, entonces se establecen distintos puntos donde los vecinos y las vecinas pueden llevar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también es importante considerar todo lo que contempla esta normativa, ¿no? Si soy un grande generador, debo registrarme, si voy a ser un transportista o una entidad que hago el tratamiento de estos RAEs, debo cumplir con la normativa y realizar los formularios, las inscripciones pertinentes a los registros. El convenio con Reciclar existe desde este programa, existe desde 2016, y al día de hoy, a junio del 2021, al mes pasado, teníamos una cuantificación de 17.430 kilogramos de RAEs gestionados. Y bueno, nos está quedando hablar de los orgánicos. ¿Qué hacemos desde el municipio con los orgánicos? Estamos en una etapa de experimentación, prueba piloto. En este caso, las imágenes que ustedes pueden observar, se trata de esto, de una prueba experimental, una prueba piloto, donde se han convocado a algunos hoteles elite del municipio a que cuantifiquen de manera semanal los residuos orgánicos que producen. Entonces, una vez a la semana ellos los pesan, llenan un formulario que nosotros recibimos y vamos dando como una trazabilidad de ese residuo, que finalmente se lleva a una empresa que realiza compost o lombricompost. Entonces ahí vemos cómo nuevamente el ciclo cierra. Como les comento, es algo piloto, estamos trabajando al respecto para poder afinar esta gestión, pero la idea es ir hacia ese camino. Por último, desde mi parte, comentarles esta ordenanza que es un boom, la ordenanza 4000, también del 2020, la cual establece la prohibición, venta, uso o expendio de bolsas, de materiales no biodegradables o plásticos de un solo uso, sorbetes, polietileno expandible. Bueno, estimo los chicos del departamento les van a hacer llegar estas ordenanzas para que ustedes puedan profundizarlas, pero bueno, en la misma se establece esto, que comercios, hipermercados, supermercados, locales, mayoristas, etc., van a tener prohibida la venta, uso, expendio de este tipo de materiales, exceptuando aquellos materiales que por su seguridad y por la conservación del alimento, por ejemplo, no se puedan reemplazar, ¿sí? Establece también esta normativa, la ordenanza 4000, los plazos, es decir, a partir de cuándo esto entra en vigencia,
Pero esos plazos se han visto modificados por el decreto que allí se menciona, que es el 893. La ordenanza 4000 decía, bueno, a partir de, creo que era junio, esto empieza a regir. Bueno, no, el decreto dice a partir de estas fechas que podemos ver en las tablas. A partir del 1 de septiembre del corriente año, hipermercados y supermercados deberán aplicar la normativa para bolsas no degradables, para plásticos de un solo uso y para sorbetes. En el caso de los locales comerciales y gastronómicos, al 1 de septiembre, aún no aplicará para lo que hace a bolsas no degradables, plásticos de un solo uso, pero sí para sorbetes. Y por último, en lo que hace a mayoristas, minoristas, autoservicios, minimercados, almacenes, dietéticas, etc., a partir del 1 de diciembre, ya hacia fin de año, deberán considerar esto y aplicará esta normativa prohibitoria, digamos. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, la idea también de contarles todo esto, que ustedes puedan volcarlo en sus estudios, puedan comunicárselos en todos los proyectos. Sobre todo esto último es algo bastante nuevo, la prohibición de plásticos de un solo uso. Entonces, en caso de que estén con comercios, ya sea gastronómicos o supermercados, hipermercados, lo que sea, se los puedan comunicar, empiecen a hacer esta transformación. Estamos 100% abiertos a las consultas de qué materiales son los que están permitidos y no. De todas maneras está todo en la ordenanza, pero o proveedores, etcétera, nos pueden ir consultando, con eso no hay ningún problema. Voy a pasar a algunas cuestiones más de formalismo y ya cerramos, así que en 10 minutitos estamos cerrando para avanzar con las preguntas. Queríamos comentarle un poco la formalidad de la presentación de un estudio ambiental. Por un lado, formato electrónico, como les comentábamos, en un único y solo PDF, por favor. No aceptamos otros formatos, ni que estén en PDF, no sé, en 3, 4 PDF, no, uno solo. Porque después nos ha pasado otras veces que en informe técnico faltaba la factibilidad de tal, no, es que quedó en el mail, en un JPG, para asegurarnos sí, la formalidad en un solo PDF. Eso se manda actualmente, ahora, al correo institucional. Dentro de poquito los vamos a estar invitando a unas capacitaciones del sistema de expedientes digital para que puedan aprender cómo se cargan y cómo se siguen los expedientes mediante el sistema de obras privadas. Eso va a ser solo para obras, no para el caso de comercios, va a ser para las obras nuevas o relevamientos, etc. Así que seguramente los vamos a estar invitando a quienes sean consultores para que aprendan cómo se usa la plataforma. Igual es muy sencilla. Después, por otro lado, lo que les comenté, la declaración jurada, que tiene que ser impresa y firmada por ustedes y por el proponente, y escaneada, anexada al estudio, a ese único PDF. El plazo que damos nosotros en las resoluciones, una vez que categorizamos, es de 15 días hábiles. Nosotros sabemos que hay muchas veces que el proponente se tarda en pedir presupuesto, en contratarlos, etc. En el caso de que pase eso, tienen que solicitar una prórroga y les daremos un plazo mayor para que presenten los estudios. Eso todo por mail. También ya les vamos a dejar ahí nuestro teléfono por cualquier consulta. Como mínimo, el estudio tiene que dar los términos de referencia. Y acá en los términos de referencia es importante. Cada vez que les pidan un presupuesto e inicien un estudio, pidan la resolución con los términos de referencia, sigan la numeración que establecemos, si no eso va a ser una observación en los informes técnicos. Es importante y por ahí parezca absurdo, pero nos ha sucedido algunas veces el tema de respetar las normas ortográficas y de redacción. Por otro lado, siempre colocar las citas como corresponde, colocar el material bibliográfico, decir realmente, no sé, hice un cálculo de consumo, ¿ok? ¿De dónde saqué ese cálculo de consumo? Lo saqué de la boleta que me dio el proponente, lo saqué de la página de XX, ¿sí? Siempre, por supuesto, páginas oficiales, .gov, .edu, o de instituciones, ¿sí? Por otro lado, rechazamos y vamos a seguir rechazando cuando hayan estudios que presenten o idénticos a informes anteriores o que presente información
errónea notable, ¿sí? Datos que no correspondan con el proyecto, o que carezcan de la firma del proponente, o de ustedes. Esto en general se los avisamos y les pedimos que no los manden firmados, pero bueno, ahora que están acá ya saben que sí o sí tiene que ir firmado por ustedes en todas las hojas. Y bueno, volver a destacar que en anexo tienen que ir los cálculos de matrices, los planos, los certificados. ¿A qué vamos con los certificados? Esto que les comentamos. Si el proyecto genera residuos especiales, bueno, colocarlo. Ya sea el de peligrosos, el de patogénicos, los certificados de ISCAMEN, en el caso de que generen efluentes y que necesiten un permiso especial de AISAM, por ejemplo, que han estado entrando varios estudios al respecto de las fábricas de cervecería, que eso lo tengan en cuenta, y las factibilidades de electricidad, de agua, en el caso de que lleve gas, de cloacas, etc. Bueno, es un poco con la presentación. Después, si esto tienen dudas, pregúntenos lo que sea, no hay ningún problema. Flor, sí, Sí. te interrumpo porque habían justamente 2 consultas de una misma persona que se referían a esto que estás comentando. Sí. Por un lado, dice que, como comentó Florencia, si el aviso de proyecto es más puntual, ¿cuál es la diferencia con el informe de proyecto? ¿Y a qué se refiere con matriz y cálculo de la matriz? Menciona que es estudiante y que todavía no lo ha visto. Bien. ¿Lo vemos al final? ¿Puede ser? Vale. ¿Listo? Bien. Inscripción en el registro. Es muy sencillo, ahí en el link del mail que les pasamos la vez pasada, y se los vamos a volver a pasar, tienen un instructivo. Es importante que sepan que deben ser profesionales, ya sean independientes, o sea, una sola persona, o una firma consultora ya constituida. Tienen que tener estudios de grado o posgrado en disciplinas ambientales. Ya la otra vez estuvimos charlando un poco de esto. Hay algunas excepciones de casos muy puntuales de profesionales que son de otras carreras, que realmente tienen una trayectoria en estudios ambientales muy amplia y que hemos considerado esas excepciones para incluirlas en el registro, pero saber que deben, en su gran mayoría, excepto casos puntuales, que siempre lo evaluamos, deben tener estudios de grado o posgrado en disciplinas ambientales, y deben enviar la documentación solicitada, que ahí se las comento. Si nosotros aprobamos que la persona se inscriba en el registro, le vamos a enviar un boleto de pago y tienen que mandarnos el comprobante de que pagaron. Bien. Toda persona que va a hacer un estudio tiene que estar inscrita, como les decíamos. Pueden inscribirse de manera anticipada para que nosotros también podamos brindarles información a los proponentes, y es una oportunidad laboral. Realmente está funcionando muy bien el registro desde que lo creamos el año pasado. Cada vez hay más inscriptos y sabemos, porque venimos charlando con varios profesionales, que en general los llaman para pedir presupuesto. Siempre, para que sepan, hay alza generalmente por el tema de los precios de la construcción, sobre todo, donde salen más categorizaciones porque hay más expedientes que entran. Hay otros meses de bajas, eso siempre sucede, pero bueno, si se inscriben seguramente los estén llamando para elaborar presupuestos. Toda la documentación que les vamos a comentar ahora se manda por mail, nada en papel. Y acá tienen el listado de las cosas que tienen que presentar. En general, para todo, ya sea consultor o firma, o institución educativa o científica, tienen que presentar un formulario de inscripción, su título, ya sea de grado, posgrado, todos los títulos que tengan, currículum, y el formulario de inscripción tiene una parte de declaración jurada que tienen que firmar. Si son una firma consultora, además deben agregar el resumen de la experiencia en materia ambiental y todo el listado de profesionales con sus profesiones, y el estatuto del documento legal constitutivo de la firma. Y en el caso de instituciones académicas, lo mismo con el estatuto y el representante legal de la institución. Como les decía recién, en todos los casos, una vez que sea aprobada la situación del consultor, de la firma o de la institución, les enviaremos un boleto de pago. Acá tienen los costos, como pueden ver son costos muy bajos.
En el caso de profesionales independientes son 150 unidades tributarias, que son 900 pesos, y en el caso de empresas son 450 unidades tributarias, que son 2.700 pesos. Ya que estábamos hablando de aforos, comentarles, por si tienen dudas, que dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental hay dos aforos. Hay un aforo por la categorización y hay un aforo luego del informe técnico previo a la declaración de impacto ambiental o a la resolución de aprobación. Eso después lo pueden ver bien en las ordenanzas, tampoco son aforos muy elevados, pero eso sepan que van a tener dos aforos. Eso sobre todo en el 99% de los casos eso lo maneja el proponente, pero para que ustedes sepan informarlo, que hay un aforo en la categorización y un aforo previo a la resolución de aprobación o declaración de impacto ambiental. Bueno, cerramos con la invitación del miércoles que viene y el siguiente. El miércoles que viene vamos a tener más en profundidad lo que son los planes de mitigación, prevención y compensación, algunos ejemplos prácticos de compensaciones que se han dado. Vamos a ver los mínimos de sustentabilidad, que eso es una serie de apartados que sí o sí tiene que cumplir cualquier obra nueva. Vamos a ver la planilla de sustentabilidad, que la planilla es optativa, es para algunos emprendimientos que quieran tener algunos beneficios constructivos, y vamos a ver también una ordenanza de fomento a las energías renovables y a todo lo que son alternativas de sustentabilidad en construcciones. Así que eso va a estar re interesante, lo va a dar una arquitecta especializada en eso, que es parte del equipo y que hicimos todas las modificaciones del Código de Urbanización y Edificación. Así que bueno, los invitamos a que participen. Y por último, el miércoles 28 de julio, vamos a hacer un conversatorio de evaluación de impacto ambiental con expertos. Va a ser una instancia un poco más relajada, pero donde van a haber profesionales que son clave y que tienen muchísima experiencia, donde vamos a poder hablar, también le pueden hacer consultas. Así que bueno, va a ser una instancia de cierre un poco más relajada. Pedirles que completen el formulario de Google, ahí en el chat también se los vamos a dejar para que lo puedan completar, saber qué les pareció la capacitación, tener sus datos. Y ahora sí vamos a las dudas, consultas y comentarios. No sé, Jessy, si querés empezar con la primera duda que me leíste recién. Flor, te comento ahora. Bien, a ver. Consultaban si el aviso de proyecto es más puntual, ¿cuál es la diferencia con el informe de proyecto? Calculo que habrá querido decir con el informe ambiental. Y bueno, viene asociada con otra consulta, que es a qué se refiere con matriz y cálculo de matriz. Bien. Ahí comenté yo un poco la diferencia entre el aviso de proyecto y el informe, lo pueden ver bien, si quieren en detalle, otra vez en los términos de referencia, este Power se los mandamos. Pero a grandes rasgos, el aviso de proyecto sí lleva una identificación y valoración de impactos ambientales, el informe ambiental no, y hay algunos puntos del aviso de proyecto que no los lleva el informe. Mira, ahí podemos ir para atrás, que a veces mi memoria me falla. El aviso ven que tiene un desglose mucho más puntualizado de población afectada, superficies, consumos, objetivos y beneficios, las tecnologías, etc. En cambio, en el informe es como va más al grueso, ¿sí? No hace falta detallar tanto algunas cuestiones, sí, la descripción del proyecto, la localización y los consumos, ¿sí? Acá no hace falta el tema de la población, no hace falta un desglose tan pormenorizado, perdón. Pero como lo grande es que no es necesario elaborar una matriz de valoración. No sé si ahí si quieres aportar algo más. Sí, simplemente eso que mencionaste, y bueno, el tema de que sí va a ser importante la identificación de los impactos y las medidas de mitigación. O sea, que no esté la valoración, no quiere decir que se va a dar poca importancia a la parte de la identificación. Exacto. Bien, y otra de las consultas, Flor, dice, ¿a qué se refiere con matriz y cálculo de la matriz? Menciona que es estudiante y todavía no lo ha visto. Bueno, ¿querés comentarlo un poquito, Jessy?
Bien, justamente la matriz está asociada al método de valoración de los impactos ambientales, esto que estaba mencionando Florencia hace un momento, ¿sí? El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como mencionábamos anteriormente, está estructurado en ciertas partes, ¿sí? Y también, que lo dijimos, uno de los objetivos es lograr toda esta descripción adecuada para poder identificar bien a los impactos. Una vez que se han identificado correctamente los impactos, se lleva a cabo la valoración de esto, ¿sí? Esta valoración puede ser cualitativa o cuantitativa. Nosotros para esto generalmente solicitamos que se tome en cuenta la matriz de CONESA, que es la más aceptada generalmente, o alguna de similares características en cuanto a la aceptabilidad del mismo, ¿sí? Hay mucha información de eso, o sea, podés buscar estas metodologías que te está comentando Jessica para claro. irte interiorizando en eso. Hay varias, está la de Batel, hay otras, la que más suelen usar los consultores acá es la de Conesa Fernández, pero por ejemplo la otra vez estuvimos viendo con el equipo técnico que la SAPROCEA, por ejemplo, está ahora poniendo, digamos, como en auge otra nueva metodología, la verdad es que todavía no la hemos visto, pero también estamos abiertos a que mientras sea una metodología acorde y avalada a nivel académico, está bien. Incluso puede que no sea una matriz, es Claro. un método de valoración mediante una metodología de los impactos ambientales. Así es, y justamente lo que normalmente están presentando, que es lo más común, es a través de estas matrices, ¿sí? Y los cálculos de la matriz es aquellos que se llevan a cabo para poder obtener la matriz final de valoración, ¿sí? La parte cuantitativa. ¿Por qué pedimos que los adjunten? Porque le quita un poco lo subjetivo, ¿no? O sea, si bien suele ser una metodología que tiene ese rasgo subjetivo, los cálculos de la matriz los disminuyen un poco a la subjetividad. Bien, vamos con el resto de las consultas. No sé si quedó claro, cualquier cosa nos lo ponen en el comentario. O abren el micrófono, ahora pueden abrir el micrófono También. tranquilos, no hay ningún problema. A ver, ¿qué otras preguntas? Bien. Otra de las consultas es cómo se implementa la separación en origen en los edificios y consorcios, porque me parece muy importante y no lo he visto, o no sé si se dirigen a los puntos verdes. En ese caso de los edificios, nosotros estamos ahora empezando a ir a los edificios a comentarles. Cada consorcio lo puede manejar de la manera que quiera, depende también de la envergadura. Hay algunos lugares que hemos estado yendo que lo que han implementado es por piso un tacho de reciclables y otro de húmedos y restos. En otros casos tienen en el frente un contenedor grande y cada vecino se encarga de llevar su basura según el cronograma de la recolección diferenciada. Pero sí es algo que estamos empezando a ir a los consorcios a hablar de la temática, llevamos cartelería, vemos de qué manera se puede identificar. Eso acá está también un poco la creatividad de ustedes según el tipo de proyecto de qué es lo que pueden proponer, ¿sí? Darles un ejemplo, yo vivo en un complejo, es pequeño, entonces lo que hemos hecho es poner cartelería y cada uno saca el residuo, digamos por voluntad propia, pero funciona bastante bien porque todo el tiempo por mensajito nos estamos diciendo, chicos, recuerden que hoy son los reciclables, entonces depende también mucho del proyecto. Hay otros lugares donde, por ejemplo, les doy un ejemplo puntual, las torres de la calle República de Siria y San Juan, que son gigantes y que por ahí hay gente bastante mayor y donde fue más difícil implementar la recolección diferenciada, ellos tenían por piso 2 tachos diferenciados y lo que nos solicitaron, como es una cantidad de gente realmente grande, fue que le pusiéramos un punto verde en la calle, digamos, sobre República de Siria. Entonces colocamos un punto verde y estaba funcionando mucho mejor desde que le colocamos el punto verde. También, si en el caso de que les toque estar en algún proyecto de algún emprendimiento grande, la idea también en esto que hablábamos de la compensación, es que los proponentes dentro de su inversión contemplen este tipo de estrategias, ya sea o de tachos o de puntos verdes, de colilleros, que bueno, es algo que hoy no lo nombramos, pero que estamos hace un tiempo con la ordenanza de
plazas y espacios públicos libres de humo, entonces también es algo que se puede implementar. Bien, otra de las consultas es, para un informe de partida, ¿es necesario presentar la matriz de impacto? Bueno, y en este caso está dentro de los términos de referencia. El único informe para el que no solicitamos la matriz de impacto o la metodología de valoración es para el informe ambiental. Exacto. Vuelvo a recalcar que no hace falta que sea la matriz, tiene que ser la valoración, ¿sí?, de esos impactos. Bien, vamos a ver qué otras consultas. Bueno, ahí está también el formulario para que lo vayan completando, les recordamos. Me pone muy feliz ver que hay gente de otras partes también, de varias carreras, así que la verdad agradecida. Así es. Bien, otra de las consultas. En los casos de datos de consumo, generación de residuos, si los provee el proponente, ¿cómo se cita la fuente de los datos? O sea, el cálculo. Bien, en ese caso, en anexo las facturas. Bien. Que es el caso que ya estén en funcionamiento, o de que ha pasado otras veces que, por ejemplo, son franquicias, entonces dicen, bueno, en tal otro local que tiene dimensiones similares, o que tiene, no sé, la mitad o el doble de la dimensión, se consume tanto, tiene los mismos artefactos, entonces el cálculo es tal. Eso perfectamente se puede justificar así. Bien. Después comentan, Juan Manuel, estaría muy bueno mostrar imágenes de cómo podrían ser los receptores en los complejos de departamentos y edificios. Bien, ahí vuelvo como a comentar que la idea no es coartar la creatividad o del consultor o del arquitecto, porque hay muchas veces que ya directamente en los planos ya está contemplado, pero sí podemos tenemos varios ejemplos de algunos contenedores, eso se podría hacer. Creo que tenemos algunas fotos de algunos edificios, así que se los trato de buscar para la próxima. Bien, acá retoman una consulta que se me había pasado, es si hay un registro de consultores provincial o municipal respecto al registro para la inscripción. Acá el municipal es lo que les conté recién, al final, que igual les va a quedar el instructivo y nos pueden llamar cualquier consulta, y a nivel provincial también hay uno de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial que es similar. No recuerdo si lleva foro o no, pero lo pueden buscar en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Pero si hay uno provincial, también hay otro nacional. A nivel municipios, no todos los municipios tienen registro de consultores, hay varios que sí. Sobre todo los del área metropolitana, si no me equivoco, todos tienen, y en algunos del este también. Bueno, eso hay que irlo, si hay de hecho colegas de otros municipios que lo quieran dejar acá en el chat o comentarlo, más que abiertos a eso. Bien, y otra de las consultas es si la municipalidad dará un incentivo a empresas que inviertan en energías renovables. Sí, eso lo vamos a ver el miércoles que viene, pero sí, hay incentivo, hay una ordenanza de fomento justamente para eso. Hay incentivos a nivel de reducción de tasas y hay incentivos a nivel de beneficios en la construcción. Ya eso se lo comentamos el miércoles que viene. Acá veo una pregunta de Emilia Agneni. Hay que dirigirse a los puntos verdes. Por lo menos en el edificio que vivo yo, a 3 cuadras hay un punto verde en una plaza. Bien. Emilia, eso está perfecto, podés dirigir tu punto verde, y si no también podés escoger dejar tus residuos en una recolección diferenciada, es decir, si vivís en la zona de la Bolón Submer para el este, el día jueves sacar los reciclables, el resto de los días, menos el martes y sábado, que no hay recolección, dejar húmedos y restos, y en el caso que sean residuos de poda o verdes, el lunes. Entonces, podés optar por lo que vos quieras. Yo en mi caso, por ejemplo, que también vivo en ciudad, lo que hago es que acopio en mi casa y el día jueves saco los reciclables y el resto de los días saco los húmedos y restos. Eso es una decisión más personal, están las dos opciones. Bien, Flor, no hay más consultas por el momento. Bueno, acá estamos a disposición. Si tienen alguna otra consulta, pueden abrir el micrófono o por el chat. Acá Noelia Ortiz comparte un informe de honorarios mínimos excelente, Noelia, es buenísimo, yo lo he usado bastante, lo estuve viendo,
quizás en algunas cuestiones más, o sea, como que está más en la realidad de Buenos Aires, pero sirve, tiene honorarios por hora, gabinete, por horas de campo, según los tipos de estudio, la envergadura, está bueno. Creo que, si no me equivoco, es como la única institución que hay que más o menos está nucleando a los profesionales en este momento. Bueno. Dejamos los teléfonos de contacto, el correo, por si quieren contactarnos. Perfecto, sí, sí, la Saprocea es la única, sí, yo también es la única que conozco. Bueno, la verdad, muy felices y agradecidos de todos los profesionales que se han sumado. Les pedimos que completen el formulario. Estamos a disposición, ahí tienen nuestro contacto y esperamos que haya sido de su gusto y de su utilidad la capacitación. Los esperamos el miércoles que viene. De verdad que va a estar muy interesante el miércoles que viene. Va a ser algo, sobre todo para los profesionales ambientales, es algo bastante innovador y nuevo todo lo que vamos a ver. Así que, bueno, les agradecemos realmente mucho su presencia. Quedamos a disposición. Gracias.